La idea de la fenomenología, el libro de Edmund Husserl, primera lección. En las lecciones de cursos pasados he distinguido la ciencia natural y la ciencia filosófica. La primera brota de la actitud espiritual natural, la segunda de la actitud espiritual filosófica. La actitud espiritual natural no está aún preocupada por la crítica del conocimiento. En la actitud espiritual natural estamos vueltos intuitiva e intelectualmente a las cosas que en cada caso nos están dadas y que nos están dadas aunque de modos diversos y en diversas especies del ser, según la fuente y el grado del conocimiento, y es algo que pasa por cosa obvia. En la percepción, por ejemplo, se halla obviamente ante nuestros ojos una cosa. Está ella ahí, en medio de las otras cosas, de las vivas y las muertas, las animadas y las inanimadas, es decir, en mitad de un mundo que, en parte, como las cosas singulares, cae bajo la percepción y en parte está también dado en nexos de recuerdos y desde ahí se extiende hacia lo indeterminado y desconocido. A este mundo se refieren nuestros juicios. Hacemos enunciados singulares unos, otros universales, sobre las cosas, sus relaciones, sus cambios, sus dependencias funcionales al variar y las leyes de estas variaciones. Expresamos lo que nos ofrece la experiencia directa. Siguiendo los motivos de la experiencia, inferimos no lo experimentado a partir siguiendo los motivos de esta experiencia, inferimos lo no experimentado a partir de lo directamente experimentado, de lo percibido y lo recordado. Generalizamos y luego transferimos de nuevo el conocimiento universal a los casos singulares o en el pensamiento analítico. Deducimos de conocimientos universales nuevas universalidades. Los conocimientos no siguen sin más a los conocimientos como poniéndose meramente en fila, sino que entran en relaciones lógicas los unos con los otros, se siguen unos a partir de los otros, concuerdan mutuamente, se confirman como reforzando los unos la potencia lógica de los otros. De otro lado, también entran en relaciones de contradicción y de pugna, no concuerdan, son abolidos por conocimientos seguros, rebajados al nivel de meras pretensiones de conocimiento. Nacen las contradicciones, quizás en la esfera de las leyes de la forma puramente predicativa. Hemos sucumbido a equívocos, hemos cometido paralogismos, hemos contado o calculado mal. Si es esto lo que sucede, restauramos la concordancia formal, deshacemos los equívocos, etc. O bien las contradicciones perturban el nexo de motivaciones que funda la experiencia. No, unos motivos empíricos entran en pugna con otros. ¿Cómo salimos entonces del paso? Pues bien, sopesamos los motivos que hablan a favor de las diversas posibilidades de determinación o explicación. Los más débiles
han de ceder a los más fuertes, los cuales a su vez están en vigencia justo en tanto que resisten, o sea, mientras no tienen que rendirse en un combate lógico semejante ante nuevos motivos cognoscitivos que aporte una esfera de conocimiento ampliada. Así progresa el conocimiento natural. Se va adueñando cada vez en mayor medida de lo que efectivamente existe y está dado ambas cosas desde un principio al modo de lo que de suyo se entiende. Y solo hay que investigar con más detenimiento en lo que hace a su alcance y contenido, a sus elementos, relaciones y leyes. Así surgen y crecen las distintas ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza, como ciencias de la naturaleza física y de la naturaleza psíquica, las ciencias del espíritu y por otra parte las ciencias matemáticas, las ciencias de los números, de las multiplicidades, de las relaciones, etc. En estas últimas ciencias no se trata de seres efectivos reales, sino de seres posibles ideales, válidos en sí, pero por lo demás también desde un principio problemáticos. A cada paso del conocimiento científico natural se ofrecen y se resuelven dificultades, y esto último o de un modo puramente lógico o según de cosas mismas, es decir, a base de impulsos o motivos intelectuales que se hallan precisamente en las cosas, que parecen como partir de estas a manera de exigencias que ellas, estos datos, plantean el conocimiento. Pongamos ahora en parangón con la actitud intelectual natural o con los motivos intelectuales naturales, los filosóficos. Con el despertar de la reflexión sobre la relación entre conocimiento y objeto, ábranse dificultades abismáticas. El conocimiento, la más consabida de todas las cosas para el pensamiento natural, se erige de repente en misterio, pero debo ser más preciso. Lo consabido para el pensamiento natural es la posibilidad del conocimiento. El pensamiento natural, que se ejerce con fecundidad ilimitada y progresa en ciencias siempre nuevas, de descubrimiento en descubrimiento, no tiene motivo alguno para plantear la pregunta por la posibilidad del conocimiento en general. Desde luego, al igual que cuanto sucede en el mundo, también el conocimiento viene a ser para él un cierto modo de problema. Se hace objetivo de investigación natural. El conocimiento es un hecho de la naturaleza, es vivencia de unos seres orgánicos que conocen, es un factum psicológico. Como cualquier factum psicológico, puede ser descrito según sus especies y formas de enlace, e investigado en sus relaciones genéticas. De otra parte, el conocimiento por esencia es conocimiento de un objeto, y lo es a merced y al sentido que le es inmanente, con el cual se refiere a un objeto. El pensamiento natural se ocupa ya también de estos aspectos, hace objeto de investigación en universalidad formal los nexos a prióricos de las significaciones de las vigencias significativas y las leyes a prióricas que competen al objeto como tal. Surge así la gramática pura y en un estrato superior la lógica pura, todo un complejo de disciplinas debido a sus diversas delimitaciones posibles.
y además surge la lógica normativa y práctica como tecnología del pensamiento, sobre todo del pensamiento científico. Hasta aquí seguimos pisando el suelo del pensamiento natural, pero precisamente la correlación entre vivencia de conocimiento, significación y objeto, esta correlación a que acabamos de aludir, a estos de contraponer la psicología del conocimiento, la lógica pura y las ontologías, es la fuente de los problemas más hondos y difíciles. La fuente, dicho en una palabra, del problema de la posibilidad del conocimiento. El conocimiento en todas sus formas es una vivencia psíquica, es conocimiento del sujeto que conoce. Frente a él están los objetos conocidos, pero ¿cómo puede el conocimiento estar cierto de su adecuación a los objetos conocidos? ¿Cómo puede trascenderse y alcanzar fidedignamente los objetos? Se vuelve un enigma el darse de los objetos de conocimiento en el conocimiento, que era cosa consabida para el pensamiento natural. En la percepción, la cosa percibida pasa por estar dada inmediatamente. Ahí donde mis ojos que la perciben se alza la cosa, la veo, la palpo, pero la percepción es meramente vivencia de mi sujeto, del sujeto que percibe. Igualmente son vivencias subjetivas el recuerdo y la expectativa y todos los actos intelectuales edificados sobre ellos, gracias a los cuales llegamos a la tesis mediata de la existencia de seres reales y al establecimiento de las verdades de toda índole sobre el ser. ¿De dónde sé o de dónde puedo saber a ciencia cierta yo, el que conoce, que no solo existen mis vivencias, estos actos cognoscitivos, sino también existe lo que ellas conocen, o que en general existe algo que hay que poner frente al conocimiento como objeto suyo? Debo decir que solo los fenómenos están verdaderamente dados al que conoce y que nunca jamás trascienden el nexo de sus vivencias, o sea, que solo puede decir con auténtico derecho: yo existo. Todo no yo es meramente fenómeno y se disuelve en nexos fenoménicos. Debo, pues, instalarme en el punto de vista del solipsismo, dura exigencia. Debo, con Hume, reducir toda objetividad trascendente a ficciones que pueden explicarse por medio de la psicología, pero que no pueden justificarse racionalmente. Más bien, esta es una ruda exigencia. ¿Acaso la psicología de Hume no trasciende como toda psicología la esfera de la inmanencia? Es que bajo las rúbricas de costumbre, naturaleza humana, human nature, órgano sensorial, etc., no opera con existencia trascendentes y trascendentes según confesión propia, cuando su meta es rebajar al grado de ficción todo trascender las impresiones e ideas actuales. Más, ¿de qué aprovecha la invocación de contradicciones cuando la propia lógica está en cuestión y se ha vuelto problemática? En efecto, la significación real de las leyes lógicas, que está fuera de toda cuestión para el pensamiento natural, se vuelve ahora problemática e incluso dudosa. Ocurren secuencias de ideas biológicas. Recordamos la moderna teoría de la evolución, según la cual el hombre se ha desarrollado en la lucha por la existencia y merced a la selección natural. Y claro es con el hombre
también con su intelecto, y con el intelecto a su vez todas las formas que le son propias, es decir, las formas lógicas. No expresan, por lo tanto, las formas y leyes lógicas la peculiar índole contingente de la especie humana, que podría ser de otro modo y que será otra en el curso de la evolución futura. El conocimiento es, pues, tan solo conocimiento humano, ligado a las formas intelectuales humanas, incapaz de alcanzar un sinsentido. Siguen teniendo sentido los conocimientos con que opera tal opinión y posibilidades mismas que considera si las leyes lógicas son abandonadas en semejante relativismo. ¿Acaso la verdad de que hay tales o cuales posibilidades no supone implícitamente la validez absoluta del principio de contradicción, según el cual una verdad excluye la verdad de la proposición contradictoria? Basten estos ejemplos. La posibilidad del conocimiento se convierte por doquiera en un enigma. Si hacemos de las ciencias naturales nuestra morada, en la medida en que están desarrolladas como ciencias exactas, todo lo encontramos claro y comprensible. Estamos seguros de hallarnos en posesión de verdades objetivas, fundamentadas por métodos fidedignos, que realmente alcanzan lo objetivo. Sin embargo, en cuanto reflexionamos, caemos en extravíos y perplejidades, nos envolvemos en patentes incompatibilidades y hasta en contradicciones. Estamos en constante peligro de caer en el escepticismo, o mejor dicho, en cualquiera de las diversas formas de escepticismo, cuya nota común, por desgracia, es una y la misma: el contrasentido. La palestra de estas teorías oscuras y contradictorias, así como de las disputas sin fin que conllevan, son la teoría del conocimiento y la metafísica, íntimamente entretejidas tanto histórica como objetivamente. La tarea de la teoría del conocimiento o crítica de la razón teorética es, ante todo, tarea crítica. Tiene que llamar por su nombre a los absurdos en que casi invariablemente cae la reflexión natural sobre la relación entre el conocimiento, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento. Es decir, tiene que refutar las teorías patente o latente escépticas acerca de la esencia del conocimiento, probando su contrasentido. En otro lado, su tarea positiva consiste en resolver los problemas concernientes a la correlación entre conocimiento, sentido del conocimiento y objeto del conocimiento, investigando la esencia del conocimiento. Entre estos problemas se halla también la manifestación del sentido esencial del objeto cognoscible, o lo que es lo mismo, del objeto en general, del sentido que le está prescrito a priori, o sea, por esencia, merced a la correlación entre conocimiento y objeto de conocimiento. Y esto naturalmente atañe también a todas las configuraciones fundamentales de objetos en general, trazadas de antemano por la esencia del conocimiento. Las formas ontológicas, tanto las apofánticas como las metafísicas, precisamente gracias al cumplimiento de estas tareas se hace apta la teoría del conocimiento para ser crítica del conocimiento, o
Dicho más claramente, para hacer crítica del conocimiento natural en todas las ciencias naturales. Nos ponemos entonces, en efecto, en situación de interpretar de modo correcto y definitivo los resultados de las ciencias naturales concernientes al ser, pues la perplejidad gnoseológica en que nos sumió la reflexión natural pregnoseológica sobre la posibilidad del conocimiento, sobre la posibilidad de que el conocimiento alcance certeramente su objeto, no condiciona solo opiniones falsas acerca de la esencia del conocimiento, sino incluso interpretaciones fundamentalmente erróneas, por contradictorias en sí mismas, del ser que se conoce en las ciencias naturales, según la interpretación que sea considerada necesaria o consecuencia de aquellas reflexiones. Una y la misma ciencia natural se interpreta en sentido materialista o dualista o psicomonista o positivista o en otros varios sentidos diferentes. Solo pues la reflexión gnoseológica produce la separación de ciencia natural y filosofía. Solo por ella se hace patente que las ciencias naturales del ser no son ciencias definitivas del ser. Es necesaria una ciencia del ser en sentido absoluto. Esta ciencia, a la que damos el nombre de metafísica, surge de la crítica del conocimiento natural en cada ciencia sobre la base de la intelección obtenida en la crítica general del conocimiento y de la esencia del conocimiento y de la esencia del objeto de conocimiento según sus distintas configuraciones fundamentales, sobre la base de la intelección del sentido de las diversas correlaciones fundamentales entre conocimiento y objeto de conocimiento. Si hacemos abstracción de las miras metafísicas de la crítica del conocimiento y nos mantenemos puramente en su tarea de aclarar la esencia del conocimiento y el objeto del conocimiento, entonces tal crítica es fenomenología del conocimiento y del objeto de conocimiento y constituye el fragmento primero y básico de la fenomenología en general. Fenomenología designa una ciencia, un nexo de disciplinas científicas, pero a un tiempo y ante todo, fenomenología designa un método y una actitud intelectual. La actitud intelectual específicamente filosófica, el método específicamente filosófico, casi ha venido a ser un lugar común de la filosofía de nuestro tiempo, que pretende ser ciencia rigurosa, el afirmar que solo puede haber un método cognoscitivo común para todas las ciencias y por tanto también para la filosofía. Esta convicción cuadra perfectamente a las grandes tradiciones de la filosofía del siglo XVII, que también sostuvo que la salvación de la filosofía depende de que tome como ejemplar metódico a las ciencias exactas, ante todo pues a la matemática y las ciencias matemáticas de la naturaleza. A la equiparación de método va unida la equiparación del objeto de la filosofía con las otras ciencias y todavía hoy hay que señalar como opinión dominante la de que la filosofía y más concretamente la doctrina suprema del ser y de la ciencia puede estar no solo relacionada con todas las restantes ciencias, sino incluso basada en sus resultados, del mismo modo que las otras ciencias están basadas unas en otras
y pueden valer los resultados de unas como premisas de las otras. Recuerden ustedes las fundamentaciones tan en boga de la teoría del conocimiento en la psicología del conocimiento y en la biología. En nuestros días van siendo más y más las reacciones contra estos prejuicios fatales. Son en efecto prejuicios. En la esfera natural de investigaciones, una ciencia puede sin más levantarse sobre otra y puede una servir a la otra de modelo metódico, aunque únicamente en cierta medida determinada y definida por la naturaleza de la esfera de investigaciones de que se trate. La filosofía, en cambio, se halla en una dimensión completamente nueva. Necesita puntos de vista enteramente nuevos y un método totalmente nuevo que la distingue por principio de toda ciencia natural. Esto lleva consigo que los procedimientos lógicos que dan unidad a las ciencias naturales con todos sus métodos especiales que varían de ciencia a ciencia, tienen un carácter unitario por principio al que se oponen los procedimientos metódicos de la filosofía como una unidad por principio nueva. Asimismo, esto lleva consigo que dentro del conjunto total de la crítica del conocimiento y de las disciplinas críticas, la filosofía pura tenga que prescindir de todo el trabajo intelectual realizado en las ciencias naturales y en la sabiduría y los conocimientos naturales no organizados en ciencias. No les es lícito hacer de él ningún uso. La siguiente meditación nos aproximará por anticipado a esta doctrina, cuya fundamentación pormenorizada ofrecerán las consideraciones posteriores. En el ambiente escéptico que necesariamente produce la reflexión gnoseológica, me refiero a la primera y a la que precede a la crítica científica del conocimiento y se lleva a cabo en el modo de pensar natural. Toda ciencia natural y todo método científico natural cesan de estar en vigencia como algo que se posee y de que se puede disponer, pues que el conocimiento alcance certeramente su objeto es algo que en lo que hace a su sentido y su posibilidad se ha convertido en cosa enigmática y luego incluso dudosa. Y en consecuencia el conocimiento exacto no ha venido a ser cuestión de posibilidad del conocimiento. Dicho con más precisión, la posibilidad de que el conocimiento alcance algo objetivo que sin embargo es en sí lo que es. Más ello supone que queda en cuestión la obra del conocimiento, el sentido de su pretensión de validez o legitimidad, el sentido de la distinción entre el conocimiento válido y mero conocimiento presunto, y asimismo, por otra parte, el sentido de un objeto que existe y es lo que es, tanto si se lo conoce como si no, y que sin embargo como objeto es objeto de un conocimiento posible, que es conocible por principio, aunque de hecho no haya sido jamás conocido ni lo vaya a hacer en el futuro, que es por principio perceptible, representable, determinable por predicados de un posible pensar adjudicativo, etc. No se ve cómo podría ayudarnos el empleo de supuestos tomados del conocimiento natural por
por exactamente fundamentados que estén en él a resolver las dificultades nociológicas, a dar respuesta a los problemas de la crítica del conocimiento. Si se han vuelto problemáticos en el sentido y el valor del conocimiento natural en general, aúna con todos sus recursos metódicos, entonces alcanza también la problematicidad a toda proposición extraída de la esfera del conocimiento natural que pretenda aducirse como punto de vista y a todo método de fundamentar presuntamente exacto. La más rigurosa matemática, la más estricta ciencia matemática de la naturaleza no tienen aquí la menor prelación sobre cualquier conocimiento efectivo o presunto de la experiencia vulgar. Es pues claro que no puede en absoluto decirse que la filosofía que se inicia con la crítica del conocimiento y que radica con todo lo que además es en la crítica del conocimiento, tiene que orientarse metódicamente o hasta en cuanto a su objeto por las ciencias exactas, que tiene que tomar para sí como ejemplar el método de estas, que únicamente le toca proseguir y culminar según un método idéntico por principio para todas las ciencias, el trabajo hecho en las ciencias exactas. La filosofía, repito, se encuentra frente a todo conocimiento natural en una dimensión nueva, y a esta nueva dimensión, por más que tenga, como ya indica el modo figurado de hablar, conexiones esenciales con las dimensiones antiguas, le corresponde un método nuevo desde su fundamento mismo, que se contrapone al método natural. Quien niega esto no ha comprendido nada en absoluto del estrato de problemas propio de la crítica del conocimiento y por tanto no ha entendido tampoco qué quiere en realidad y qué debe ser la filosofía, ni que le presta peculiaridad y derecho a existir frente a todo el conocimiento y la ciencia naturales. Segunda lección. Al comenzar la crítica del conocimiento hay pues que adjudicar el índice de problemático al mundo entero, a la naturaleza, tanto física como psíquica, y en fin, también al propio yo humano, a una con todas las ciencias que se refieren a estos objetos. La existencia de ellos, su validez, quedan en tela de juicio. La cuestión ahora es cómo puede instaurarse la crítica del conocimiento como autocomprensión científica del conocimiento. Quiere averiguar, conociendo científicamente y por tanto objetivando, qué es en esencia el conocimiento, qué se halla en el sentido de la referencia a un objeto que a él se atribuye y qué en el de la validez objetiva o certero alcanzar su objeto que el conocimiento debe poseer cuando se trata de auténticamente tal. La epoge que ha
de practicar la crítica del conocimiento no puede tener el sentido de que la crítica no solo comience sino que se quede en poner en cuestión todos los conocimientos, luego también los suyos propios, y no dejar en vigencia dato alguno, luego tampoco los que ella misma comprueba, sino le es lícito suponer nada, si no le es lícito suponer nada como ya previamente dado, entonces ha de partir de algún conocimiento que no toma sin más de otro sitio, sino que más bien se da ella a sí misma, que ella misma pone como conocimiento primero. A este primer conocimiento no le está permitido contener absolutamente nada de la oscuridad e incertidumbre que prestan a los conocimientos, en otros casos, ese carácter de cosa enigmática, problemática, que al fin nos sumió en tal perplejidad que nos vimos movidos a decir que el conocimiento en general es un problema, que es una cosa incomprensible, necesitada de aclaración, dudosa en cuanto a lo que pretende. Expresado correlativamente, si no nos es lícito aceptar como ya dado ningún ser, porque la oscuridad gnoseológica trae consigo que no comprendamos qué sentido puede tener un ser que sea en sí y que, sin embargo, sea conocido en el conocimiento. Entonces, tiene que poder mostrarse un ser que tengamos que reconocer como dado absolutamente y como indudable, en tanto que esté dado precisamente de tal modo que haya en él una claridad perfecta, en la cual encuentre y haya de encontrar toda pregunta su respuesta inmediata. Y ahora recordemos la meditación cartesiana sobre la duda, al considerar las múltiples posibilidades de error e ilusión. ¿Podría yo caer en tal desesperación escéptica que terminara por decir, para mí no hay nada seguro, todo me es dudoso? Pero al instante es evidente que no puede serme todo dudoso, pues al juzgar yo así que todo es dudoso para mí, es indudable esto, que juzgo así, y por tanto sería absurdo querer mantener una duda universal, y en cada caso de una duda determinada es indudablemente cierto que dudo tal cosa determinada. E igualmente para todo cogitatio, perciba, me represente, juzgue, razone yo como quiera que sea lo que quiera de la seguridad o inseguridad, de la objetividad o falta de objeto de estos actos, en lo que concierne a la percepción es absolutamente claro y cierto que yo percibo esto y aquello. En lo que hace al juicio, que yo juzgo esto y lo otro, etc. Descartes hacía esta consideración en vista de otros fines. A pesar de ello, convenientemente modificada, nosotros podemos utilizarla aquí. Si preguntamos por la esencia del conocimiento al principio del conocimiento mismo, sea lo que sea de la duda acerca de si alcanza certeramente su objeto, y sea lo que quiere que sea de esta su adecuación misma, es entonces el título de una multiforme esfera del ser que puede estarnos dada absolutamente y que cada vez puede darse absolutamente en casos singulares. En efecto,
las configuraciones intelectuales que llevo realmente a cabo se me dan con tal que reflexione sobre ellas, con tal que las reciba y ponga puramente como las veo. Puedo hablar de un modo vago de conocimiento, percepción, representación, experiencia, juicio, raciocinio, etc. Entonces, cuando reflexiono, ciertamente está solo dado, aunque dado absolutamente, este fenómeno del vago, mentar y hablar del conocimiento, la experiencia, el juicio, etc. Ya este fenómeno de la vaguedad es uno de los que caen bajo la rúbrica del conocimiento en el más amplio sentido. Pero también puedo llevar a cabo actualmente una percepción y volver a ella la vista. Puedo además representarme en la fantasía o el recuerdo de una percepción y volver a ella la vista en este estar dada en la fantasía. Entonces ya no tengo un discurso huero o una vaga mención o representación de la percepción, sino que la percepción está como ante mis ojos o en el modo de percepción actual o como dato de la fantasía. Así, para toda vivencia intelectual, para toda configuración intelectual y cognoscitiva. Acabo de equiparar percepción refleja intuitiva y fantasía refleja intuitiva. De acuerdo con la meditación cartesiana, habría que descartar primeramente la percepción que en cierta medida corresponde a la llamada percepción interna de la teoría del conocimiento tradicional, la cual es, por cierto, un concepto ambiguo. Toda vivencia intelectual y en general toda vivencia, mientras es llevada a cabo, puede hacerse objeto de un acto de puro ver y captar, y en él es un dato absoluto. Está dada como un ser, como un esto que está aquí, de cuya existencia no tiene sentido alguno dudar. Está dada como un ser, como un esto que está aquí, de cuya existencia no tiene sentido alguno dudar. Puedo, quizás, preguntarme de qué sea este y cómo se comporta este. Puedo, quizás, preguntarme qué ser sea este y cómo se comporta este modo de ser respecto de otros. Puedo luego cavilar en qué quiere aquí decir dato y puedo, si sigo reflexionando, poner bajo un acto de ver el acto mismo, de ver en qué se constituye aquel dato o aquel modo de ser. Mas en todo ello me muevo constantemente sobre fundamento absoluto, a saber, esta percepción es y permanece siendo esta percepción es y permanece siendo todo el tiempo que dura, un absoluto, un esto que está aquí, algo que es en sí lo que es, algo con lo que puedo medir como medida definitiva que pueden querer decir existir y estar dado, y que tienen que querer decir aquí, al menos naturalmente, en lo que atañe a la especie de existencia y de dato que se ejemplifica en esto que está aquí. Y ello vale para todas las configuraciones intelectuales específicas, estén dadas donde quiera. Todas ellas pueden ser también datos en la fantasía, pueden estar como ante los ojos y sin embargo no estar ahí como presencias actuales, como percepciones
juicios, etcétera, llevados actualmente a cabo. También entonces son en un cierto sentido datos, están ahí intuitivamente. Hablamos sobre ellas no meramente aludiéndolas con vaguedad en mención vacía. Las vemos y viéndolas podemos descartar intuitivamente su esencia, su constitución, su carácter inmanente, y podemos ajustar nuestro discurso a la plenitud de la claridad intuida y puro conformarse con ella. Esto, sin embargo, exigirá al instante ser completado con el examen del concepto de esencia y del conocimiento de esencias. Provisionalmente hacemos hincapié en el hecho de que desde un principio se puede señalar una esfera de datos absolutos, y es la esfera que precisamente necesitamos si ha de ser posible nuestra aspiración a la teoría del conocimiento. De hecho, la oscuridad que reina sobre el conocimiento en lo que hace a su sentido o esencia exige una ciencia del conocimiento, una ciencia que no quiere sino traer el conocimiento a esencial claridad. No quiere explicar el conocimiento como hecho psicológico, ni quiere investigar las condiciones naturales según las cuales vienen y van los actos cognitivos, así como tampoco las leyes naturales a que están ligados en su venida al ser y su cambio. Investigar esto es la tarea que se propone una ciencia natural, la ciencia natural de los hechos psíquicos, de las vivencias de los individuos psíquicos que viven. La crítica del conocimiento quiere más bien aclarar, ilustrar, sacar a la luz la esencia del conocimiento y la pretensión de validez que pertenece a esta esencia, y que esto, ¿qué otra cosa quiere decir sino traerla a que se dé directamente ella misma? Recapitulación y complemento. El conocimiento natural que progresa en las distintas ciencias, siempre acompañado del buen éxito, está completamente seguro de que alcanza certeramente su objeto y no tiene motivo alguno para encontrar aporía en la posibilidad del conocimiento ni en el sentido del objeto conocido. Pero en cuanto la reflexión se vuelve a considerar la correlación entre conocimiento y objeto, y eventualmente también el contenido significativo, ideal del conocimiento en su relación, por una parte con el acto de conocimiento y por otra con el objeto de conocimiento, surgen dificultades, incompatibilidades, teorías contradictorias que se supone, sin embargo, bien fundamentadas, cosas todas que impulsan a conocer que la posibilidad del conocimiento en general, en lo que hace a su adecuación con los objetos, es un enigma. En este punto quieren hacer una nueva ciencia, la crítica del conocimiento, que quiere deshacer esa maraña y aclararnos la esencia del conocimiento. De la aventura de esta ciencia pende evidentemente la posibilidad de la metafísica, la ciencia del ser en el sentido absoluto y último. Pero, ¿cómo puede instaurarse esta ciencia del conocimiento en general? Aquello que pone ella en cuestión no debe emplearlo una ciencia como fundamento ya dado de antemano, más lo supuesto aquí en cuestión, ya que la crítica del conocimiento plantea como problema la posibilidad del conocimiento en lo que respecta a la adecuación de éste con las cosas,
es todo conocimiento. Para la crítica, en su comienzo, no puede valer como dado ningún conocimiento. No le es, pues, lícito tomar nada de ninguna esfera de conocimiento específica. Todo conocimiento lleva el índice de problemático. Si conocimiento dado por punto de partida, tampoco hay conocimiento alguno como continuación. Sin conocimiento dado como punto de partida, tampoco hay conocimiento alguno como continuación. Luego, la crítica del conocimiento no puede en absoluto comenzar. No puede haber en general tal ciencia. Ahora bien, quería yo decir que lo correcto en todo esto es que al comienzo no puede valer ningún conocimiento como dado sin más de antemano. Pero si a la crítica del conocimiento no le está permitido aceptar de buenas a primeras ningún conocimiento, entonces puede comenzar dándose ella misma conocimiento, y naturalmente conocimiento que ella no fundamenta, no infiere lógicamente, lo cual exigiría conocimientos inmediatos que tendrían que estar dados antes, sino conocimiento que muestra inmediatamente ella y que es de tal índole que excluye con absoluta claridad e indudablemente toda duda sobre su posibilidad, y no contiene absolutamente nada del enigma que había dado ocasión a todos los embrollos escépticos. Y aquí me refería a la meditación cartesiana sobre la duda y a la esfera de datos absolutos o círculo de conocimiento absoluto, que queda comprendida bajo el título de evidencia de la cogitatio. Habría ahora que mostrar con más precisión qué es la inmanencia de este conocimiento, que lo hace apropiado para servir de punto de partida primero de la teoría del conocimiento, y luego que gracias a esta inmanencia está libre de aquella calidad de enigmático que es la fuente de todas las perplejidades escépticas. Finalmente, todavía que la inmanencia es en general el carácter necesario de todo conocimiento de la teoría del conocimiento, y que no solo al comienzo, sino siempre el tomar algo prestado de la esfera de la trascendencia. Con otras palabras, todo basar la teoría del conocimiento en la psicología o en cualquier otra ciencia natural es nonsense. Es un nonsense. Para completar, debo aún añadir la tan plausible argumentación, puesto que pone en cuestión el conocimiento en general y todo conocimiento de que parta, todo tal conocimiento estará puesto en cuestión. ¿Cómo puede comenzar la teoría del conocimiento? Además, si para ella todo conocimiento es un enigma, también lo hará de ser el primero con el que ella misma comience. Digo que esta argumentación tan plausible es naturalmente un paralogismo. El engaño nace de la vaga generalidad de las palabras. Que el conocimiento en general esté puesto en cuestión no significa que se niegue que haya en general conocimiento, cosa que llevaría al absurdo, sino que quiere decir que el conocimiento lleva consigo un determinado problema, a saber, cómo es posible que obre ese alcanzar certero los objetos que se le atribuye, y quizás quiere también decir que yo incluso dudo de que ello sea posible. Mas, aunque yo mismo dude, el primer paso puede consistir en suprimir al instante esa duda, gracias a que se puede mostrar
ciertos conocimientos que la dejan sin objeto. Además, si comienzo por no comprender en general el conocimiento, ciertamente que esta carencia de comprensión abarca en su indeterminada generalidad todo conocimiento. Pero con ello no queda dicho que haya de permanecer incomprensible por siempre para mí todo conocimiento con que tropiece yo en el futuro. Puede ocurrir que se presente un gran enigma que afecta a una clase de conocimientos que al principio se impone por todas partes y que yo entonces, cayendo en una perplejidad universal, diga que el conocimiento en general es un enigma y que pronto se muestre que el enigma atañe a ciertos otros conocimientos. Y así sucede efectivamente, como veremos. He dicho que los conocimientos con que debe iniciarse la crítica del conocimiento no pueden contener nada de discutible e incierto, nada de cuanto nos sumió en aporía noseológica e impulsa a la crítica toda del conocimiento. Hemos de mostrar que esto es verdad para la esfera del cogitatio, pero para ello se precisa una reflexión más profunda que nos traerá aportaciones esenciales. Pero para ello se precisa una reflexión más profunda que nos traerá aportaciones esenciales. Si observamos de más de cerca que es tan enigmático y que nos pone en perplejidad en las reflexiones que primero se ofrecen sobre la posibilidad del conocimiento, vemos que es la trascendencia de este. Todo el conocimiento natural, como el precientífico, como desde luego el científico, es conocimiento que objetiva trascendentemente, pone objetos como existentes, se alza con la pretensión de alcanzar cognoscitivamente situaciones objetivas que no están dadas en el verdadero sentido, en él, que no le son inmanentes. Mirada más atentamente, por cierto, la trascendencia tiene un doble sentido. Puede querer decir, de una parte, el no estar contenido como ingrediente en el acto de conocimiento, el objeto de conocimiento, de modo que por dado en el verdadero sentido o dado inmanentemente, se entiende el estar contenido como ingrediente. El acto de conocimiento, la cogitatio, posee partes ingredientes, partes que la constituye como ingredientes. En cambio, la cosa que ella mienta y que supuestamente percibe, que recuerda, etcétera, no se halla en la cogitatio misma como vivencia, al modo de un fragmento ingrediente, como algo que efectivamente existe en ella. La pregunta, pues, es ¿cómo puede la vivencia ir, por así decirlo, más allá de sí misma? Por tanto, aquí inmanente quiere decir inmanente como ingrediente en la vivencia de conocimiento. Todavía hay, sin embargo, otra trascendencia cuyo opuesto es otra inmanencia completamente diferente, a saber, el darse de modo absoluto y claro, el darse a sí mismo en el sentido absoluto, este estar dado que excluye toda duda sensata, este ver y captar absolutamente inmediato el objeto mentado mismo y tal como es, constituye el concepto pleno de evidencia entendida. Por cierto, como evidencia inmediata, es
trascendente en este segundo sentido, todo conocimiento no evidente que mienta, opone, si lo es trascendente en este segundo sentido, todo conocimiento no evidente que mienta, opone, si lo objetivo, pero no lo ve él mismo. Él esta es trascendente en este segundo sentido, todo conocimiento no evidente que mienta, opone, sí lo objetivo, pero no lo ve él mismo. En él vamos más allá de lo dado en cada caso, en el verdadero sentido, más allá de lo que directamente puede ver y captar. La pregunta es ahora, ¿cómo puede el conocimiento poner como existente algo que no está directa ni verdaderamente dado en él? Ambas inmanencias y ambas trascendencias se entreveran sin orden ni concierto al principio, antes de que la meditación noseológica haya ido más al fondo. Ciertamente es claro que quien formula la primera pregunta, la que se refiere a la posibilidad de la trascendencia no ingredientes, hace propiamente intervenir ya también a la segunda, la que atañe a la posibilidad de la trascendencia más allá de la esfera de lo dado evidente. En efecto, supone tácitamente que el único darse realmente comprensible, inconcluso, absolutamente evidente es el de la parte contenida como ingrediente en el acto de conocimiento, y por ello considera enigmático, problemático, todo aquello de un objeto conocido que no está contenido ahí como ingrediente. Pronto veremos que esto es un error fatal. Entiéndase la trascendencia en uno u otro sentido, o al principio en sentido equívoco. En cualquier caso, ella es el problema inicial y guía de la crítica del conocimiento. Ella es el enigma que ataja el paso al conocimiento natural y constituye el impulso para las nuevas investigaciones. Resolver este problema podría señalarse al principio o como la tarea de la crítica del conocimiento, pero consiguiente podría darse así a la nueva disciplina una primera definición en vez de designar como tema suyo de una manera más general el problema de la esencia del conocimiento. Ahora bien, si en cualquier caso en el arranque de la disciplina el enigma está aquí, entonces se determina ahora con más precisión lo que no es lícito utilizar como dado de antemano. A saber, según esto, no está permitido emplear algo trascendente como ya dado de antemano, sino si yo no concibo cómo es posible, si yo no concibo cómo es posible que el conocimiento pueda alcanzar algo que le es trascendente, entonces tampoco sé si es posible. Ya no me sirve ahora para nada la fundamentación científica de una existencia trascendente, pues toda fundamentación mediata se retrotrae a una inmediata y lo inmediato contiene ya el enigma. Sin embargo, quizás diga alguien, es cosa segura que el conocimiento, tanto mediato como inmediato, contiene el enigma, pero lo enigmático es el cómo, mientras que el hecho es absolutamente seguro.
Ningún ser racional dudará de la existencia del mundo, y el escéptico es desmentido por su praxis. Pues bien, le contestaremos con un argumento más poderoso y de mayor alcance, puesto que prueba no solo que al principio de la teoría del conocimiento no se puede recurrir al contenido de las ciencias naturales y que objetivan trascendentemente, sino que tampoco puede hacerse esto nunca en el desarrollo entero de la teoría del conocimiento. Un argumento, pues, que prueba la fundamental tesis de que la teoría del conocimiento nunca jamás puede estar construida sobre ciencia natural alguna. Preguntamos, en efecto, ¿qué quiere hacer nuestro adversario con su saber trascendente? Ponemos a su libre disposición el acervo completo de verdades trascendentes de las ciencias objetivas y las suponemos no alteradas en su valor de verdad por el enigma ya suscitado de cómo sea posible la ciencia trascendente. ¿Qué quiere hacer con su vastísimo saber? ¿Cómo piensa llegar desde el hecho al cómo? El hecho de su saber que el conocimiento trascendente es real le garantiza como cosa lógicamente obvia que el conocimiento trascendente es posible, pero el enigma es cómo sea posible. ¿Acaso puede resolverlo a base de poner así sea las ciencias todas o suponiendo todos los conocimientos trascendentes o cualquiera de ellos? Pensemos, ¿qué le falta aún propiamente? Para él es obvia, pero precisamente obvia por modo simplemente analítico, la posibilidad del conocimiento trascendente, ya que se dice a sí mismo, hay en mí saber de lo trascendente. Es evidente que le falta, le es oscura la referencia a la trascendencia, le es oscuro ese alcanzar algo trascendente que se atribuye al conocimiento, al saber. ¿Dónde y cómo habría para él claridad? Pues la habría si donde quiera le estuviera dada la esencia de esta referencia, de modo que pudiera verla, que tuviera ante sus propios ojos la unidad de conocimiento y objeto del conocimiento a la que alude la expresión alcanzar, y así no tendría solo un saber acerca de su posibilidad, sino que tendría esta posibilidad en su claro darse. La posibilidad misma la considera él algo trascendente, una posibilidad sabida, pero no dada ella misma, no vista. Sus pensamientos manifiestamente son estos. El conocimiento es cosa distinta del objeto del conocimiento. El conocimiento está dado, pero el objeto no está dado. Y sin embargo, el conocimiento ha de referirse al objeto que ha de conocerlo. ¿Cómo puedo entender yo esta posibilidad? La respuesta naturalmente es, solo podría entenderla si la referencia pudiera darse ella misma como algo visible. Si el objeto es y permanece siendo trascendente y el conocimiento y el objeto están realmente desgajados, claro que no puede ver nada y que su esperanza en una vía de llegar, sin embargo, de algún modo a claridad, incluso deduciendo de supuestos trascendentes, es una patente necedad. Si obrara con consecuencia
ante estos pensamientos debería desde luego abandonar también su punto de partida. Debería reconocer que, siendo así las cosas, es posible el conocimiento de lo trascendente, que su pretendido saber sobre ello es un prejuicio. El problema ya no sería entonces cómo es posible el conocimiento trascendente, sino cómo se puede explicar el prejuicio que atribuye el conocimiento al conocimiento un rendimiento trascendente. Exactamente la vía de Hume. Dejemos, sin embargo, esto y añadamos para ilustración de la idea fundamental que el problema del cómo es posible el conocimiento trascendente, e incluso más en general cómo es posible el conocimiento, no puede jamás resolverse sobre la base de un saber ya dado acerca de lo trascendente, de proposiciones ya dadas acerca de ello, extraídas sea de donde quiera, así sea de ciencias exactas. Lo siguiente: un sordo de nacimiento sabe que hay sonidos, que los sonidos armonizan y que en la armonía se basa un arte magnífica, pero no puede entender cómo hacen estos los sonidos, cómo son posibles obras de arte sonoras. No puede representarse cosas tales, es decir, no puede verlas y captar, viéndolas, el cómo. Su saber que existe no le sirve de nada, y sería una cosa absurda si quisiera ponerse a deducir, tomando pie en su saber, el cómo del arte de los sonidos, si quisiera aclararse las posibilidades de esta, infiriendo a partir de sus conocimientos. No puede ser esto de deducir de existencias meramente sabidas pero no vistas. El ver no puede demostrarse o deducirse. Es patentemente un non-sensus querer aclarar posibilidades y posibilidades ya inmediatas por derivación lógica a partir de un saber no intuitivo. Por tanto, aunque esté yo completamente seguro de que hay mundos trascendentes, aunque deje yo valer íntegras las ciencias naturales, todas, nada puedo tomar prestado de ellas. No me es lícito imaginarme jamás que llegue, merced a su conocimiento, merced a suposiciones trascendentes y argumentaciones científicas, a donde quiero ir en la crítica del conocimiento. Esto es, a ver la posibilidad de la objetividad trascendente del conocimiento. Y evidentemente esto no rige solo para el comienzo, sino también para el curso completo de la crítica del conocimiento, justo en tanto que ésta permanece en el problema de aclarar cómo es posible el conocimiento. Vale ello, como es patente, no solo para el problema de la objetividad trascendente, sino también para la aclaración de toda posibilidad. Si enlazamos con esto la inclinación extraordinariamente poderosa a juzgar trascendentemente y así a caer en todos los casos en que se realiza un acto intelectual referido a la trascendencia y en que hay que hacer un juicio sobre la base de ese acto, resulta entonces la deducción suficiente y completa del principio gnoseológico que dice
que en toda investigación de teoría del conocimiento, sea cual sea el tipo de conocimiento concernido, hay que llevar a cabo la reducción noseológica. Esto es, hay que afectar a toda trascendencia que intervenga con el índice de desconexión o con el índice de indiferencia, con el índice noseológico 0, con un índice que proclama: aquí no me importa en absoluto la existencia de todas estas trascendencias, crea yo o no en ella. Esto es, este no es el lugar de juzgar acerca de ella. Ese asunto queda aquí completamente fuera de juego. Aquí hacemos una pausa para continuar con este comentario de la obra de Husserl.